Bienvenidos al podcast de complejidad. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, todo bien. Aquí, Disculpe, profesor, si me muteo o algo así, lo que pasa es que me está fallando la conexión muy feo yo. ok. Si no descuida, entiendo que hay algunas dificultades. Bueno, estamos reiniciando la lectura de el libro de complejidad que tenemos pautada para los miércoles como parte del curso de complejidad. Tengo algunas noticias para ti. Creo que no vamos a esperar a Alberto hoy. Me acaba de escribir que se va a retirar. Y tenemos, Ah, ok. tenemos inscrito además a Agustín, que se registró, pero no ha venido a clase la semana pasada. Así que, bueno, vamos a ir aparentemente eh, menos personas de las que teníamos previsto. Es muy curioso porque cuando me invitaron a dictar el curso, me explicaron que había más demanda que de la que estamos manejando. El año pasado también, ¿no? El año pasado también, y se inscribieron 10 personas, pero solamente 6 lo terminaron. Entonces, eso me sorprende que exactamente está pasando allí, porque entiendo que esto es una materia obligatoria, pero bueno, en todo caso. O sea, es una discusión separada que no deberíamos tener hoy día, porque los miércoles deberíamos concentrarnos en el libro. Profe, pero no solamente en esta materia, o sea, disculpe. Ujú. Ah, claro, claro. Ay, Profe, pero un comentario, no solamente en esta materia, ya estoy en el octavo, o sea, tengo una materia del sexto que estoy viendo, pero ya estoy terminando las materias. Pero en este octavo semestre también las materias que estoy viendo hay muy pocos alumnos o sea, en el octavo. Y usted sabe, profesor, que la mayoría por lo menos el área de sistemas, las electivas se eligen es entre el octavo y el noveno semestre para verlas. Entonces, por lo menos yo elegí esta electiva, porque yo soy del área de sistemas computacionales, o sea, me fui por la rama de sistemas computacionales, pero hay muy pocos alumnos aún en sistemas computacionales, o sea, ahorita que estamos viendo en redes hay como 5 alumnos, o sea, 6 alumnos, en las otras materias también hay muy pocos alumnos, en inteligencia artificial también hay como 5, en sistemas de información somos 4, o sea, hay muy pocos alumnos, no entiendo, yo entiendo que ya en la recta final no llegan todos, ¿verdad? Pero hay muy pocos. sí, aparentemente, bueno, toda la situación que ocurrió, esta corte tuya está pasando, es la corte que pasó por la pandemia, ¿no? Y imagino que unos cuantos se retiraron y eso se viene a reflejar al final. Lo que como ustedes no se reúnen en el camino, sino los que están al final vienen de por distintos caminos, me imagino que ahora es que te vas a dar cuenta. Yo lo lamento mucho, Pues sí. confío que no signifique que las opciones o la escuela se tengan que cerrar por un rato, no, no sé, espero que no. Este, pero bueno, vamos a seguir, vamos a sacar este curso entre nosotros y Capítulo 1, ¿verdad? Comenzamos con el capítulo 1. no, aún no, no hemos terminado el prólogo. Es- Ah, no hemos terminado el no, prólogo. señor, Ah, ok. vamos hay además un apéndice que es una tabla que es muy interesante tomarla en cuenta. Él la va a analizar después, este profesor Taleb, pero es bueno verla al principio, sobre todo por esto del uso de los conceptos para clasificar distintos sistemas, distintos tipos de sistemas, se puede decir. Y en esos casos, eh, quizás una primera manera de aproximarnos a la complejidad es comenzar a hacer comparaciones de opuestos, más o menos. Opuestos o cuando menos no relacionados, ¿no? Y eso es lo que hay en ese apéndice, eso lo vamos a hacer hoy. Quería recordarte que estamos en campaña para escoger el tema que usaremos durante la materia de complejidad como tema de trabajo. Y bueno, ya propuse mío la semana pasada el tema de servicios públicos. Eh, bueno, el privilegio de llegar primero a proponerlo, pero
eh, puedes proponer un tema también tú y también el nuevo amigo Agustín, que debería sumarse en cualquier momento. Y bueno, discutir entre los tres cuál va a ser el tema de estudio durante el semestre. Si son ambos de computación, ahí hay una cantidad de posibilidades. Me gustaría explorar también, porque bueno, eso es lo que yo también suelo hacer, computación. Y en programación la complejidad es el amigo de todos los días, en todos los niveles, tanto para echar código como para documentar el código, como para comprender el código que otros han hecho. En todo eso hay complejidad. Pero en el caso que estamos discutiendo, en el caso de que fuese servicio público, ahí estuve pensando, quizás hay problemas más grandes que simplemente establecer este criterio de fragilidad o no fragilidad en un sistema. Ahí habría que preguntarse si son un sistema, si los servicios o el servicio público en general es realmente un sistema de algún tipo, nacional, regional, global, no sé. Sí, creo que hay mucha tela que cortar y eso es bueno porque significa que uno tiene eh, espacio para trabajar, no se tiene que ocupar buscando demasiado dónde está el problema, ¿no? Sino que el problema está cerca. Hay muchos. Bien, vamos con el texto. La semana pasada comenzamos con la lectura del texto de Antifrágil de el profesor Taleb y no sé si te atreves y van a hacer un resumen de qué sabemos hasta ahora de lo que significa antifrágil, de qué significa que alguien, algo, un sistema, una organización, un país, una criatura en general sea antifrágil. En la semana pasada terminamos con un test, dice en el párrafo eh, leo, y casi siempre podemos detectar la antifragilidad y la fragilidad, por supuesto, usando un test muy simple de asimetría. Cualquier cosa que tiene más beneficios que perjuicios, estoy traduciendo upside como beneficios y downside como perjuicios, de los eventos aleatorios o de ciertos golpes, es antifrágil. El reverso es frágil. Eso fue alguien llamándonos, ¿verdad? No, somos tú y yo solamente. Okay. Bueno, entonces, para comenzar, pareciera que la fragilidad tiene que ver con una capacidad para aprovechar el caos, el desorden. Si algo pasa y uno sale beneficioso del desorden, eh, es antifrágil. Y bueno, eso va a significar que quizás no tengamos toda la compañía que quisiéramos tener en el concepto. Por ejemplo, con ese test que acabo de leer, los bachaqueros son antifrágiles, ¿no? Se benefician de la carencia de cosas y mientras más difícil sea conseguirlas, mejor para ellos que tienen el chance de conseguirlas y revenderlas, ¿no? Al precio que les provoque. Profe, los prestamistas serían antifrágil. En ese contexto, sí, claro. Tienen el capital y se aprovechan de la necesidad. Sí, porque ante la carencia de dinero, pues la gente se aprovechan de eso, ¿no? Claro, la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Detalle. A pagar con interés por el Ajá. dinero. Y además a cualquier otra condición, esas cosas absurdas de que el doble en un mes, cosas así. No solo interés, sino interés exorbitante, ¿no? Sí, sí, lo sé. Y esto mismo produce una retroalimentación, ¿no? Porque al tener un interés, o sea, ahí hay problemas también, pues se generan problemas, aunque sí. Bueno, supiera que hay toda una historia al respecto, ¿no? El concepto de interés es rechazado por casi todas las religiones históricas, en particular las cuatro grandes, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el
Islam y el budismo, los cuatro rechazan el interés, que significa cobrar por dar dinero, por prestar dinero. Así de simple, o sea, no hay discusión. Eh, Mahoma, el profeta del Islam, debo decir que Dios tenga su gloria, es lo que ellos dicen después que lo mencionan, cada vez que lo mencionan, dice que eso se resuelve cuando después que tú cuentas tus ganancias, una fracción de las ganancias debe ir a los pobres, a la gente que tú sepas que no tiene dinero. O sea, ahí el mismo Islam toma, que por cierto, Mahoma era un mercader, un comerciante, y entonces pareciera que de las cuatro esa es la que tiene una previsión técnica. Incluso creo que es una fracción bien dada, tiene que ser al menos la quinta parte o algo más, creo que es más. De lo que ganes tiene que ir a los pobres sin discusión, como una manera de devolverles lo que tú has tomado de la situación de la que te aprovechaste para hacer beneficio. Que no es, por eso, es como resolver la disputa. Ya vamos a ver que este señor favorece, de nuevo, por supuesto, los emprendedores tienen que contar con una ganancia. Y entonces ahí viene el punto de cuándo es ganancia y cuándo es interés. Ya pasaremos por ahí, Iván, en algún momento, pero es un buen punto que acabas de hacer. Ahora, mira, hablando de estas precisiones técnicas, voy a tratar de usar claves para que puedas distinguir cuando estoy leyendo de cuando estoy comentando. Y por supuesto va a ser muy difícil que yo no comente, porque el libro está diseñado para picarnos la lengua, para que uno tenga que opinar porque está obviamente desafiando algún punto de vista, ¿no? A favor o en contra, pero es desafiante y es muy interesante. Por eso de picante no le falta a este libro. Pero entonces voy a decir, leo, comienzo a leer y pausa para salirme de la lectura y comentar. Entonces a lo mejor me equivoco y algunas veces leo y leo, o pausa y pausa, o cosas así raras. Así que ayúdame por favor, recuérdame si estoy leyendo o no estoy leyendo, pregúntame si no sabes distinguir si estoy leyendo o estoy traduciendo. Ok, profe, estoy pendiente. Gracias. Mira, hay algo más que te iba a comentar. Sí, por lo pronto seguimos con el arreglo nuestro de colocar las traducciones en YouTube. Voy a tratar de hacer un experimento hoy a ver si puedo hacerla más pequeña el archivo. Pero entiendo que no hay diferencia porque descargar por YouTube es siempre más rápido que cualquier otra forma de descarga, hasta donde he podido ver. Y eso es porque está optimizado. Algo hacen para hacer que sea más rápido. Le dan calidad de servicio, creo, algo así. Pero tiene la desventaja de que tienes que descargarlo cada vez que vas a escucharlo. Y eso es, bueno, puede ser muy pesado para quienes no tenemos mucho ancho de banda en casa, y menos en la calle. Así que voy a dejarlo en YouTube y nuestras reuniones de los viernes las subo al Telegram, ¿de acuerdo? Ese va a ser el acuerdo por ahora, pero en otro formato. Así que Ok, perfecto. si consigues, si se te ocurre una mejor solución, bienvenida. Bien, comenzamos. Leo la siguiente sección, comenzando con Deprivation on Antifragility. La deprivación o la eliminación de la antifragilidad, o la prohibición, podría decirse, ¿no? Que se privan a los sistemas de la antifragilidad. Leo, crucialmente, si la antifragilidad es la propiedad de todas las cosas, sistemas naturales y complejos que han sobrevivido, privarlos a esos sistemas de la volatilidad, de la aleatoriedad y de los estresores les va a hacer daño. Se van a debilitar, morir o explotar. Hemos estado fragilizando. Pausa. Aparece el verbo fragilizar, ¿no? Había hablado de los que fragilizan, ¿ya? Pero fíjate que estaba metiendo la palabra con todas las variantes. Sustantivo, verbo, etcétera. Eso está muy bien, porque, bueno, significa que estamos construyendo todo un vocabulario para hablar del asunto. Pero aquí está diciendo además que fragilizar tiene consecuencias dramáticas para un sistema porque los hace más débiles
a punto de que si es un sistema vivo puede morir o puede explotar. Blow up es la palabra. Entonces, continúo leyendo, leo. Hemos estado fragilizando la economía, nuestra salud, la vida política, la educación, casi cualquier cosa, por medio de la supresión de la aleatoriedad y la volatilidad. Pausa. Suprimir la aleatoriedad y la volatilidad significa que uno controla el entorno del sistema, y eso no siempre es malo, no siempre es posible y no siempre tiene esos efectos. Lo digo porque me parece que él fácilmente se va hacia el otro extremo. Leo, justo como pasar un mes en cama, justo como cuando uno pasa un mes en la cama, preferiblemente con una versión no editada de La Guerra y la Paz y con acceso a las, ¿cuántos son? 86 episodios completos de Los Sopranos. ¿La viste la serie, Iván? Sopranos, Los Sopranos. No, profesor, no la he visto. Sí, es una serie. Sopranos. Ah, disculpe, esa es la serie donde es sobre, perdón, es sobre una empresa que el señor está, o sea, no quiere heredarle a nadie, algo así es. Te va a los detalles demasiado. No, estoy yendo, perdón. Tendría que comenzar por lo más evidente, que es una familia de mafiosos. Una mafia, pues. A los, Ok. sí, Ok, es una ok, especie ok. de segunda parte del Padrino. Que a los norteamericanos les encanta esta historia de mafia y cosas, ¿no? Tienen a Los Sopranos. este actor, sí, este actor, ¿cómo se llama? Ay, lo acabo de ver estos días en Twitter. Eh, eh, Después te lo mando, tengo un tweet genial sobre este señor. Lo cierto es que, bueno, Ok, perfecto. a nosotros no sé por qué, es algo de machos, que nos gusta que nos hablen de los padrinos de la mafia, cómo protegen a su familia y cómo destrozan a otras familias, por ejemplo, esa inconsistencia. Pero bueno, además son todos religiosos, ¿no? O cuando menos muy dados a la espiritualidad, sí son leales a ellos, por supuesto. Toda esa cosa está ahí y te lo estoy resumiendo porque imagínate pasar un mes en la cama leyendo un poco La Guerra y la Paz, nada más y nada menos, pero además viendo televisión, la serie que uno escoge sin que lo molesten. Eso te va a dejar los músculos atrofiados, es lo que está diciendo. Continúo leyendo. Esto conduce a la atrofia muscular, los sistemas complejos se debilitan, incluso se mueren cuando están privados de los estresores. Eh, es decir, necesitamos estresores en la vida, lo que está diciendo el Señor. Leo, mucho de nuestro mundo moderno estructurado ha estado dañándonos con estas políticas de arriba hacia abajo y con las contracciones, construction, dice ahí, eh, que él la va a llamar ilusiones soviético-Harvard. Este nombre compuesto tiene toda la mala intención de mezclar las políticas centralizadas de la Unión Soviética con las políticas intelectualizadas, quizás se puede decir, de Harvard, la universidad estadounidense, a la que él tiene un particular desprecio porque está llena de intelectuales, claro, aquellos intelectuales. Entonces él va a hablar de esta idea de que podemos controlar el mundo, básicamente, con una idea que va de arriba, de la idea superior, hacia abajo, a cubrir todos los detalles de todas las personas que tengan que participar en un sistema, por ejemplo. Entonces, a esas políticas de arriba hacia abajo, las ilusiones, las delusions, los engaños de Harvard y de los soviéticos, como él lo va a referir en el libro, hacen exactamente eso, ¿no? Un insulto a la antifragilidad de los sistemas, es lo que están creando. Esta es la tragedia de la modernidad, sigo leyendo, tal como ocurre con tener padres sobreprotectores neuróticos que mientras tratan de ayudar nos causan daño, nos hacen más daño. Eso de que no te metas por ahí, estar
el estar abrigándote, por ejemplo, o sobrealimentándote o sobremedicándote, terminan con un muchachito muy débil o más débil de lo que podría haber sido. Leo, si todo lo que es de arriba hacia abajo fragiliza y bloquea la antifragilidad y el crecimiento, todo lo que es de abajo hacia arriba progresa, thrives, es progresar o avanzar o salir bien, bajo la cantidad adecuada de estrés y desorden. Aquí el punto clave es the right amount, la cantidad adecuada. ¿Cuánto es suficiente? Porque él mismo admite, dentro de muy poco, lo va a decir varias veces, que no es cualquier cantidad de estrés. Que necesitamos estrés, pero no tanto. Y ahí viene el detalle, a cuánto, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, cuánto es mucho, cuánto es poco. Y hay que tener presente que cuando uno decide esto es mucho, esto es poco, está controlando, ¿no? Así que hay contradicciones en este discurso que hay que conversar, yo creo. Por eso leemos el libro. Continúo, leo. El proceso de descubrir o innovar o el progreso tecnológico depende en sí mismo de esos ajustes antifrágiles. Preferir el arriesgarse agresivamente antes que la educación formal, por ejemplo. Y ahí es una cosa que va a ser difícil de entender para nosotros porque, bueno, la educación formal se supone que nos prepara para no tener que pasar por riesgos, porque vamos a salir mejor informados, se supone. Formados e informados para enfrentarnos a un mundo que va a ser más comprensible y por lo tanto menos riesgoso. En fin, esto, como te decía, me encanta el libro porque es un desafío a la educación formal. Y no dije pausa, tenía que haber dicho pausa para decir que esto no está escrito en el libro. Leo, triunfar a expensas o a costillas, decimos en español, de otros. Upside, o sea, triunfar, beneficiarse a costa, también decimos a cuesta, de otros. Todo esto nos trae hasta el más grande fragilizador de la sociedad y el más grande generador de crisis. La ausencia de la piel en el juego. La piel en el juego. ¿Has escuchado de estas metodologías, ¿cómo le llaman? Para desarrollar software ligeras o no sé. ¿Has visto metodología para desarrollo de software, Iván? Como Scrum o algo así. Scrum en particular, claro. Scrum en particular es una metodología ágil, le dicen, ¿no? Ahorita en ingeniería de software pues utilizamos Scrum en particular. ¿Ah, sí? Ajá. Con todo el cuento de los... Porque no lo escuché. Ajá, lo están utilizando en la materia, Scrum. Lo usé el semestre pasado que vi ingeniería del software. Pero te enseñaron a usarla, o sea, te la explicaron antes de usarla. Sí, nos la explicaron para usarla y pues intentamos aplicarla en el desarrollo del software. Okay. ¿Te contaron el cuento de la gallina y el cochino? No, no me lo contaron. Lo usan para explicar Scrum, lo utilizan, una metáfora por supuesto, dicen que la diferencia entre el compromiso y la cooperación o la colaboración para un desarrollo se ve más clara cuando uno considera la participación de la gallina y del cochino en el desayuno. La gallina nos da los huevos, ¿no? Y la gallina, pues, entregar sus huevos no es tan fácil, son sus hijos, pero cuando menos ella sigue viva, ¿no? El cochino que nos da el jamón, por otro lado, tiene una participación mucho más comprometida, ¿no? Él deja la piel ahí, literalmente. Ah, ok.
Por eso viene lo de skin in the game, es decir, que uno tenga un compromiso profundo es porque su cabeza está en juego. Y en el caso del cochino, otras partes del cuerpo también. Pero eso, a diferencia de la gallina, que ok, yo colaboro, un desayuno, un buen desayuno sin huevos no queda bien, pero la gallina no se muere, ¿no? Si uno, no, si uno le quita los huevitos. Mientras que el pobre cochino, pues imagínate. Y si tú eres vegetariano, pues entonces se salva la gallina y el cochino, pero entonces empiezan otras objeciones de algunas personas que dicen que no hay suficiente proteína o no hay la proteína correcta y toda esta cosa, que no se termina de resolver. Los vegetarianos siguen insistiendo en que se puede sobrevivir sin eso, si uno acepta cierto riesgo, ¿no? Esa es la otra cosa. Entonces quizás el más antifrágil de todo no es la gallina, sino el vegetariano, que no se quiere beneficiar de los demás, ¿no? Pero aquí, ahí es donde quiero llegar. Cuando tienes la piel en el juego, eh, pierdes más por cualquier evento. Eso es lo que está diciendo y vamos a ver cómo lo hila con la noción de fragilidad. Leo, así para convertirse en antifrágil a la expensa de otros, algunos se vuelven antifrágiles a expensas de otros, obteniendo los beneficios de las ganancias de la volatilidad, de las variaciones y el desorden, y exponiendo a los otros a los prejuicios, a los riesgos, a las pérdidas o al daño. Y esa antifragilidad a costillas de los demás está oculta, dada la ceguera a la antifragilidad que cultivan los círculos soviéticos harvarianos. Esa es otra manera de traducir. Pausa, dice ahí. Esta simetría es raramente identificada y, hasta donde he podido ver hasta ahora, nunca se enseña. Pausa. Es verdad, no se enseña. No hemos aprendido a pensar en las situaciones de trabajo en donde vamos a estar nosotros sirviendo con nuestra fragilidad a la antifragilidad de alguien más. En particular en la ingeniería, esta es una lección muy política para normalmente casi nadie la toca. Pero, como te acabas de dar cuenta, este señor sugiere que es central a una forma de generar antifragilidad. Puedes volverte antifrágil, si te apoyas en la fragilidad de los más pendejos. Esencialmente lo que está diciendo. Que eso quedó grabado, sí, no importa. Sigo leyendo, Leo. Más allá, como descubrimos durante la crisis financiera que comenzó en el 2008, estos que toman los riesgos para otros, que le pasan los riesgos a los otros, son fácilmente ocultos debido a la creciente complejidad de las instituciones modernas y los asuntos políticos. Él acaba de decir que no se enseña esto, pero ojalá, no sé si en esta parte del miércoles o el viernes, en algún momento te voy a mostrar nuestros experimentos con complejidad en el centro de simulación. Hemos hecho varios modelos de agentes y modelar un agente es, en pocas palabras, describir en palabras las reglas de conducta de ese agente y, por ejemplo, explicar cómo va a reaccionar en ciertas condiciones, dadas esas reglas que tiene, esas creencias, le decimos, que tiene. Y te voy a mostrar que tengo en uno de los libros que recomiendo, mi libro, es un libro técnico de lógica y computación, se llama Lógica Práctica y ¿qué más? Ya aprendizaje automático. Ahí hay una colección de agentes. Uno de esos agentes es Rentin. Rentin es el menos popular. El más popular es Burocratín. Pero hay otro que se está volviendo popular últimamente que se llama Matraquín. Rentin, a diferencia de los otros dos, es uno de estos antifragilistas que se apoya en la fragilidad de los demás, particularmente en esto de la complejidad de la institución.
cómo usa la complejidad a su favor. Así que sí hemos tratado de enseñarlo y entenderlo. No es tan cierto lo que dice el profesor, aunque es verdad que no es fácil hacerlo porque llegar al punto donde podemos hablarlo con ustedes es muy difícil porque casi siempre estamos ocupados en las aplicaciones prácticas de los modelos matemáticos o del código del computador y casi nunca reflexionamos en cuál es el lado social o cuando menos humano de, de estos sistemas que diseñamos, ¿no? Eh, pero bueno, sigo leyendo. Mientras en el pasado la gente de rango o de estatus eran aquellos y solo aquellos que tomaban riesgos, perdón, eh, y que sufrían los perjuicios de sus acciones. Y los héroes eran aquellos que lo hacían por el bien de los demás. Hoy en día el opuesto exacto está teniendo lugar. Es decir, que los héroes son los que no se arriesgan, sino que lo hacen por ellos, pero a costillas de los demás, esencialmente. Y no sufren de los perjuicios de sus acciones. Es lo que está diciendo y se está refiriendo, no hay que ser adivino, a todo el sistema económico del primer mundo en particular, ¿no? El sistema global. Leo, estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de héroes de inversión. Esto es, burócratas, banqueros, gente que asiste a Davos, la reunión internacional de los 20 países más que, no sé, la economía más grande supongo. Y de la IAND, la Asociación Internacional de... esto me suena raro. Droppers creo que es que se hacen los locos con los nombres. Pero aquí hay una definición. Es un tubo de gas con una válvula de goma. Ah, los que ponen Asociación Internacional de los que gotean nombres. No sé a qué se está refiriendo. Y de los académicos con demasiado poder y ningún perjuicio real o accountabilidad, que significa estar en la posición de que uno tiene que responder por lo que hace. Responsabilidad, le decimos también existe en inglés responsibility, pero accountability es responder, dar cuentas de lo que uno hace. Y entonces esa nueva clase está surgiendo de gente que simplemente tiene demasiado poder y no tiene a quien darle cuenta de lo que hace. No tiene por qué darle cuenta de lo que hace a nadie, en otras palabras. Es muy curioso, este párrafo completo parece ser una declaración de economía marxista prácticamente, a la cual por cierto se opone dramáticamente como ha sugerido el uso de la palabra soviético. A esta gente le pone el nombre... esta gente controla el juego del sistema, mientras que los ciudadanos pagan el precio. Entonces son los antifrágiles en sí mismos porque no sufren los perjuicios de lo que pasa allá afuera y es causado por sus propias acciones. Pero no son ellos quienes pagan el precio. Leo. En ningún punto de la historia ha habido tantos personas que no toman riesgo, es lo que dice, no risk takers. Es decir, aquellos que no tienen exposición personal, ahora ejercen tanto control. Esa es su preocupación. La regla ética clave es la siguiente. No tendrás antifragilidad a expensas de la fragilidad de otros. ¿Ves la frase, Iván, aquí arriba? ¿Me estás copiando? Sí, sí. Está escrita, thou shalt...
Thou, and not thou, have thou shalt not o have sea, no, anti-fragility at the expenses of the fragility of others. Lo escribe con thou shall, que es como los mandamientos están escritos en los viejos libros, ¿no? En particular en la Biblia. No debes aprovecharte de la antifragilidad, de la fragilidad de los demás. Es como un nuevo mandamiento que está proponiendo. claro, claro. Bueno, vamos a ver si él mismo lo cumple. Antídotos a los cisnes negros es el siguiente fragmento del prólogo que todavía no terminamos. Quiero vivir feliz en un mundo que no entiendo. Esa es la primera declaración, leo. Los cisnes negros, en mayúsculas, son... ¿Alguien llegó? Aquí está Jesús Peña. Buenas tardes. Jesús, ¿me copias? Buenas tardes, sí. Es la primera vez que vienes a clase, ¿no es cierto? Sí. Bien, bienvenido. Ahí entiendo que te anotaste en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram, ¿verdad? ¿Eres tú? Sí, eso es correcto. Entonces tienes acceso a la información de dónde está el blog, donde describimos todo el curso, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Lo que estamos haciendo hoy, vamos a hacer todos los miércoles, es leer este libro de antifragilidad del profesor Taleb Nassib, Nicolás Nasseb, el apellido. Lo estamos leyendo, vamos a grabar la lectura y la vamos a tener en YouTube. Pero, por supuesto, la estamos leyendo de una forma muy particular porque nos paramos a cada rato y hacemos comentarios y comparamos y están ambos, por supuesto, invitados a participar yo sé que no es fácil conectarse, mantenerse conectado las 3 horas. Dependemos de muchas cosas, muchos factores de la internet, de la electricidad, de llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo para comenzar a las 3 de la tarde del miércoles y leer tanto como podamos. Y luego, para hacer antifrágil el propio curso, lo voy a procesar y a subir a YouTube. Y los viernes hablamos del curso propiamente, ¿ok? Hoy no hablamos del curso, del programa del curso, sino solamente las referencias generales. Si tienes preguntas o otras cosas, podemos hablar después de clase, cuando terminemos de leer, o el viernes con más calma y sobre los contenidos. Así que estamos leyendo apenas el prólogo, no esté perdido en mucho. Este libro está en línea en Amazon, lo estoy leyendo desde ahí, pero también existe en papel, en español además, así que lo puedes conseguir, no es muy costoso. Pero si no lo vas a conseguir, no te preocupes, lo tenemos aquí enfrente todo el tiempo y vamos a tener un registro de la traducción. Le decía hace un momento a Iván que voy a hacer lo posible por marcar cuando estoy leyendo y cuando estoy comentando, o cuando estamos comentando, que no es fácil, porque uno se deja llevar por... El Señor nos está picando la lengua cada rato para que opinemos, así que no va a ser fácil, pero ese es el propósito. También tenemos otros invitados que quizás no vengan hoy, pero cuando uno le dice a la gente que lo va a subir en YouTube, nadie más vuelve. Porque claro, es parte de nuestra realidad. Nosotros no podemos así simplemente decidir que un día a las 3 de la tarde nos vamos a sentar a leer un libro. Es muy difícil. La mayoría de las personas tienen 2 trabajos y además miles de obligaciones y les parece imposible que se pueda leer un libro. No, eso es demasiado pérdida de tiempo, sobre todo un libro que no estoy seguro qué me va a decir y que a lo mejor no me sirve como para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es parte del asunto, por eso lo quiero hacer, por eso quiero asegurarme de que lo leamos juntos y les prometo que incluso si no terminamos, porque el semestre no es tan largo para leerlo, les aseguro que les van a quedar unas cuantas lecciones. Me encanta del libro que hace que el curso de complejidad se ubique en el espectro ese de ir desde personas hasta organizaciones, desde seres vivos hasta sistemas que no son seres vivos, sino que tienen otros elementos. Así que
En eso estamos. Perdón, el compañero que recién entró es Agustín, ¿no es cierto? No, no. Jesús. Sí, sí, sí. Es Jesús Agustín Peña, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hasta hoy éramos tres, Agustín, pero Alberto, que vino la semana pasada a las clases, me escribió hoy que se va a retirar por razones de trabajo, justamente, para que se den cuenta que no. Oh, bueno. Así que Por eso son... yo no pude conectarme la semana pasada, casualmente. Sí, bueno, el cuento del drama de todos nosotros es que pues hay que trabajar, ¿verdad? Pero no se puede estudiar sin gastarle algo de tiempo. Todos quisiéramos tener ese genio de lo leí en 5 minutos, ya me lo sé todo. Eh, pero lamentablemente no suele pasar. Y además hay algo más triste todavía, que es que quizás no tenemos, es fácil constatar que uno no tiene ese genio de los 5 minutos para leer todo el libro, pero quizás tiene otros genios, un poquito más de tiempo, y empiezan a funcionar cosas, ¿no? Empiezan a pasar ideas y a aparecer nuevas soluciones y cosas, en menos tiempo del que uno había previsto, pero tiene que arriesgar el tiempo al comienzo. Y eso es un drama con ustedes porque yo sé que hay mucha presión, sobre todo para los ingenieros de sistemas o casi ingenieros de sistemas, de salir a trabajar y ganar mejor gracias a las herramientas que ya controlan, que ya conocen. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Los invito a tener paciencia mientras leemos y a disfrutar la lectura. Entonces, estábamos leyendo esto de cuáles son los antídotos a los cisnes negros y él está explicando qué es un cisne negro. Black Swan con mayúsculas lo colocó. Cisnes negros. Son eventos de gran escala, impredecibles e irregulares, con consecuencias masivas, es decir, catástrofes. Grandes cosas como terremotos, tsunamis, eh, quiebras financieras, que es de donde salió el nombre. Este señor es famoso, creo que lo decía antes, porque escribió un libro que se llama Black Swan, El Cisne Negro, para explicar la debacle financiera del 2008-2010. Y eso lo hizo famoso. Así que por eso aparece el término cada rato. Eh, Esos eventos que no son predichos o no los puede predecir un observador particular, y ese que no lo pudo predecir es normalmente conocido como el turkey, el pavo pero no real, turkey. ¿Lo conocen en inglés? Ese es el ave esta, ave de corral, decimos nosotros. Sí, ¿Han sí, comido, sí, han comido pavo últimamente? sí, señor. ¿Eh? Ave domesticada, nativa de Norteamérica. Son unas gallinas gigantes, son muy grandes. Su carne es deliciosa, hay que decirlo. Eh, y en el norte son muy conocidos porque fueron además comida histórica, ¿no? Entonces hay toda una historia. Y a mí me sorprende porque normalmente nosotros atribuimos muy poca inteligencia a las aves, por aquello de que el cerebro es muy pequeño. Ese es un prejuicio biológico, en el que solemos tener razón, ¿no? No son demasiado astutos, normalmente. Pero con el turkey hay un trabajo social en Estados Unidos en particular para decir que son los tontos. Los tontos de la película siempre es un turkey, un pavo. Eh, Aquí pavo en español tiene otro sentido. Está el pavo real, por supuesto, que es una ave preciosa, es primo del turkey, pero no nos solemos comer porque es muy bonito. Se lo usa como decoración en las granjas y en los zoológicos, en los jardines. Pero el turkey, el pavo que no es real, es comestible. Un poco difícil de manejar. ¿Cómo es? No sé si les ha tocado sacrificar un ave. Con las gallinas en particular es más rápido en general. Sufren menos, supongo, si uno lo hace bien. Con el pavo hay que usar un hacha.
normalmente, porque ese cuello es demasiado duro. No se le puede separar fácilmente con las manos, a menos que tú no tengas una mano de, no sé, leñador o algo así. Pero bueno, todo esto estoy tratando de lo que suelo hacer, eh, Jesús, es que acompaño la lectura con una serie de referencias para ponerle contexto a lo que está pasando, porque es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros acompañemos la lectura con nuestra comprensión de todo el contexto, tanto como sea posible. Entonces, estoy mencionando que nuestro Torquí va a ser nuestro tonto útil. En este caso particular, está diciendo que el turkey, el pavo, es ese que no supo predecir lo que le venía encima. Y por lo tanto es Leo cuando tanto lo sorprende como lo daña esa clase de eventos. Es decir, lo tomó por sorpresa y lo destrozó, porque no se preparó. Ahora, bueno, sigo leyendo porque le voy a quitar al Señor su chance de leer bien, de explicarlo bien. He presentado he hecho la declaración, pues. He declarado que la mayoría de la historia, la mayor parte de la historia, debería decir, viene de eventos de cisnes negros. Nuestra historia es una historia de cisnes negros, uno tras otro. Mientras que nos estamos preocupando de afinar nuestro entendimiento acerca de lo ordinario. Es decir, casi todos los modelos, por ejemplo, que hacemos tienen que ver con cosas que no son catástrofes. Eso es importante decirlo también. Estamos como buscando los estados estables para entender el sistema. Cuando Él nos dice que lo que más daño nos va a hacer es ese cisne negro dentro del sistema que va a cambiar todo. O no todo, pero mucho. Y por lo tanto desarrollamos modelos, teorías y representaciones que no pueden seguirlos, registrarlos o medir la posibilidad de esos golpes que nos dan los cisnes negros. Los cisnes negros secuestran nuestros cerebros, haciéndonos creer que casi o en cierta forma hemos podido predecirlos, porque podemos explicarlos retrospectivamente, es decir, miramos hacia el pasado, por eso fue que pasó esa crisis en tal momento, y decirlo sobre los otros eventos, por ejemplo, los terremotos, es muy difícil, ¿no? Incluso retrospectivamente no sabemos exactamente. Después comienzan a aparecer indicios, ¿no? Mira, que se estaba calentando por aquí, o hubo otros temblores por acá, y aquí hay un patrón, esa clase de cosas, mirando de para atrás, pero realmente no sabemos colocar toda esa información en un solo puesto para después decir, ¿qué va a pasar ahora en adelante? Y entonces ahí viene la ilusión de que los hemos entendido sin que eso sea cierto, es lo que está destacando. Leo, no nos damos cuenta del rol o del papel de estos cisnes en la vida debido a esta ilusión de predictibilidad, debido a que nos creemos que podemos predecirlos. La vida es más, mucho más, laberintina que lo que nos muestra nuestra memoria. Laberintina, ¿está clara esa palabra? Estoy traduciendo directo del inglés. Quiere decir que la vida es más como un laberinto, más complicada que un laberinto. Nuestras mentes están en el negocio de convertir la historia en algo suave y lineal, lo cual hace que subestimemos su aleatoriedad. Pero cuando lo vemos, le tememos y sobrereaccionamos. Debido a este miedo y al deseo de tener del orden, de que esté todo ordenado, algunos sistemas humanos, al interrumpir la lógica invisible o no tan visible de las cosas, tienden a estar expuestos a los daños de los cisnes negros
y casi nunca obtienen ninguno de los beneficios. Tú obtienes un pseudo orden cuando buscas orden. Solo tienes una verdadera medida de orden y control cuando abrazas la aleatoriedad. ¿Qué tal eso? Solo tenemos verdadera noción de que hay orden y control cuando admitimos, eso significa abrazar la aleatoriedad, que hay eventos que no se pueden predecir exactamente y que tampoco queremos, lo que va a decir más adelante, no queremos predecirlo. Queremos prepararnos para sus efectos, pero no tenemos que decir que eso no significa que tengamos que decir va a ocurrir exactamente en tal lugar y en tales condiciones. Estaba yo comentando, por cierto, no dije pausa, disculpen. Los sistemas complejos están llenos de interdependencias, difíciles de detectar y de respuestas no lineales. No lineal significa que cuando usted duplica la dosis de, digamos, un medicamento, o cuando usted dobla el número de empleados en una fábrica, usted no obtiene el doble de los efectos iniciales, sino quizás mucho más o mucho menos. Eso es lo que significa no lineal, en caso de que no se lo hubiesen explicado ya en todas las otras materias que hemos visto. ¿Cuáles? Hay unas materias con nombre no lineal, ¿no? ¿Cuáles son? Ya no me acuerdo los nombres de las materias de sistemas. Hay por supuesto modelos no lineales en estocástica, en optimización, en investigación de operaciones, estoy seguro. Modelos no lineales porque los lineales son los más conocidos, los más populares y todos queremos que nuestro sistema sea lineal porque lo podemos optimizar. Pero entiendo que hay otra materia, ¿cuál era? Ahora no recuerdo. ¿Control no lineal o algo así? Hay otra materia por ahí que tiene la palabra no lineal en el encabezado. Y es algo que... No recuerdo. ¿Perdón? Que no recuerdo tampoco. Pero hablaron de no lineal en alguna parte, ¿verdad? En alguna de las materias. Sí, claro. Sí. Que te dicen de una vez que si no puedes ajustar tu modelo a una recta, es no lineal. Punto. Exacto. Y casi todos los modelos están lejos de una recta, así que siempre hay una curva, una cosa. Claro. Sigo leyendo. 2 fines de semana en Filadelfia no son tan agradables como uno solo. Lo intenté, está diciendo él. La verdad yo no conozco Filadelfia, no voy a hablar mal de ellos. Leo, cuando la respuesta es graficada, dibujada sobre un gráfico, uno no tiene esa línea recta, sino más bien una curva. En tales ambientes, las asociaciones causales simples están mal puestas, mal ubicadas. Es muy difícil de ver cómo las cosas trabajan simplemente viendo a las partes individuales. Y esto es toda una lección de la visión del sistema. Todo es más que la suma de las partes, decimos, pero pocas veces se pone de esta manera. Es muy difícil ver el sistema, explicar el sistema mirando los pedacitos. No porque no queramos, sino porque justamente esa complejidad de la conexión hace toda la diferencia. Los sistemas complejos hechos por el hombre, sigo leyendo, tienden a desarrollar cascadas y cadenas escapadizas, se puede decir, de reacciones que disminuyen, incluso eliminan la predictibilidad y causan eventos externos. Perdón, no externos. Outsized es eventos más grandes de lo previsto, pues. Así que el mundo moderno puede estar incrementando su conocimiento tecnológico, pero paradójicamente está haciendo que las cosas sean mucho más impredecibles. Ahora, por razones que tienen más que ver con el incremento de lo artificial, ese movimiento que nos aleja de los modelos ancestrales y naturales y la pérdida de robustez debido a las complicaciones en el diseño de cualquier cosa, el papel de los cisnes negros está aumentando. Es decir, nosotros con nuestras soluciones tecnológicas agregamos un enorme espacio para la ocurrencia de catástrofes,
con la complejidad agregada a veces sin intención del diseño artificial, el diseño que hace el humano. Más aún, somos víctimas de una nueva enfermedad llamada en este libro la neomanía. Neomanía, no es la manía por ver a Neo de Matrix, sino es manía por lo nuevo, que nos hace construir sistemas vulnerables a los cisnes negros. El progreso, le llamamos. Un problema muy incómodo, un aspecto muy incómodo del problema de los cisnes negros es, de hecho creo que es, dice el punto central que casi nadie nota, es que las probabilidades de los eventos raros simplemente no son computables. Voy a ponerles eso en amarillo. Las probabilidades de los eventos raros simplemente no son computables. No se puede estimar la probabilidad de eventos raros. Sabemos mucho menos acerca de las inundaciones de 100 años, cada 100 años quiere decir, que las inundaciones cada 5 años. El error de los modelos crece cuando se trata de las pequeñas probabilidades. Mientras más raro el evento, lo está poniendo en negritas, en itálicas, lo voy a poner en amarillo para resaltarlo. Mientras más raro el evento, menos tratable y menos sabemos acerca de su frecuencia de ocurrencia. Ese es el punto. Sin embargo, mientras más raro el evento, más confianza sienten los científicos que se involucran en predecirlo, modelarlo y usar PowerPoint en las conferencias con ecuaciones en muchos colores, y eso se ha vuelto pues parte de lo que ellos son, pues. Se vuelven más confiables, más confiados de que lo tenemos controlado porque tengo una lámina en PowerPoint que explica cómo funciona. PowerPoint no nos sorprende, ¿verdad? Es el presentador de Microsoft. El sistema, el software para diseñar presentaciones, quiero decir. Ajá, leo. Es mucha ayuda que la madre naturaleza, gracias a su antifragilidad, es la mejor experta en eventos raros. Y que el mejor gestor de los eventos, el mejor gerente de eventos raros. En sus millardos de años, ha tenido éxito en llegar hasta aquí sin muchas instrucciones de comando y control y sin que ningún director de la Ivy League la asista, porque haya sido nominado por un comité de búsqueda. Ahí está siendo irónico. Ivy League, ¿les suena conocido la frase? Estas son las universidades de élite. Entonces está desechando que las universidades de élite nos puedan decir algo mejor que lo que nos puede decir la naturaleza acerca de los cisnes negros. La antifragilidad no es solo el antídoto de los cisnes negros o del cisne negro. Entender antifragilidad nos hace menos miedosos intelectualmente al momento de aceptar el rol de estos eventos como necesarios para la historia, la tecnología, el conocimiento y todas las cosas. Esa es la sección sobre los cisnes negros en la segunda parte del prólogo que no terminamos todavía de leerlo. Fíjense cuán complicado es esta cosa. Voy a parar aquí para dar un break a la grabación y vamos a aprovechar de hacer un break nosotros también. ¿Qué les parece si nos tomamos un café y 5 minutos volvemos, señores? Ok, profe.